Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para pedirte perdón, perdónalo. Los apóstoles le dijeron entonces: Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Hermanos, tres son los temas que nos trata este Evangelio, que es el no ser motivo de escándalo para los más pequeños, la importancia de perdonar y la fe. Y podríamos decir que para poder perdonar, para poder dar el buen ejemplo, pues necesitamos una fe grande, ¿verdad? Una fe grande, como nos dice aquí, si tuvieran fe, como aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, le podríamos decir a un árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y nos obedecería. O sea, tener una fe grande. Y es lo que hoy le vamos a pedir al Señor en este día, que nos dé una fe grande, y esa fe que vaya unida a nuestras obras, fe y obras, que se llama, o coherencia de vida, para que seamos capaces, tengamos la fuerza de dar buen testimonio a los demás, en ningún momento ser motivo de escándalo de los más pequeños, sino todo lo contrario, dar buen ejemplo, ¿verdad? Eso que hicieron los primeros cristianos, que al ver cómo vivían, se motivaban para vivir de acuerdo a su fe. Incluso la gente decía: véanos cómo se aman. Entonces, que la fe nos lleve en ningún momento a ser motivo de escándalo, y todo lo contrario, a dar buen ejemplo para que la gente se acerque a Dios. La gente se acerca a Dios. ¿Qué importancia es de los papás? El día de ayer lo veía en misa, muchos papás jóvenes que llevan a sus hijos a misa. Pues eso es dar buen ejemplo, ¿verdad? Dar buen ejemplo de llevarlos a misa, llevarlos a rezar. Eso es ayudarlos, ¿verdad? En ningún momento dado ser mal ejemplo, sino todo lo contrario, darles buen ejemplo, que de hecho es el compromiso que adquieren cuando acercan a los hijos a bautizarse. Les pregunta: papás que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo y formarlo en la fe, para que ame a sus hermanos. Entonces los papás se educan con el ejemplo, con el buen ejemplo. Con el buen ejemplo se les educa. Entonces la fe debe de llevar eso, a dar buen ejemplo y motivar a los más pequeños a que se acerquen a Dios. Y por último, el perdón, ¿verdad? El perdón. Perdonar obviamente con las puras fuerzas humanas pues es prácticamente imposible, pero con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, pues será posible. Por eso el Señor nos dice: amen a sus enemigos, perdonen a los que les hacen el mal, porque si hacen el bien solamente a los que les hacen el bien, ¿qué hacen de extraordinario? Eso mismo hacen quienes no aman a Dios. Pues que el Señor nos conceda una fe grande, y que esta fe grande se refleje en nuestro estilo de vida. Por eso decía el Papa Francisco: el catolicismo no debe crecer por proselitismo, sino por contagio. Es decir, hacer vida el Evangelio, para que la gente, al ver cómo perdonamos, al ver cómo damos buen ejemplo, se motive y quiera ser seguidor de Cristo.
Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.